Muy bien, pues vamos a iniciar ahora, vamos a tener un estudio donde vamos a poder platicar de lo que ocurrió con una persona que tenía una gran necesidad, con una gran enfermedad, y pues podemos ver también nosotros que ahorita padecemos de una gran necesidad porque hay una gran enfermedad, solo que esta gran enfermedad no es solo de una persona, sino de la generalidad de la población en el mundo. Así es que vamos a comenzar haciendo una oración y vamos a pedirle a Dios que nos guíe durante esta mañana. Así es que vamos a orar. Padre amado, agradecemos esta bendición que nos das de estar reunidos nuevamente. Queremos suplicarte que a través de tu Santo Espíritu podamos aprender de tu bendita palabra las enseñanzas que tienes para nosotros a través de este pasaje. Pedimos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer en el capítulo 8 de Lucas, vamos a leer el capítulo 8, los versículos del 43 al 48. Bien, dice lo siguiente. Tomando un poquito desde el 40, yo lo voy a leer el 40, ahí va a aparecer nada más del 43 en adelante. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, así empieza el 43, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Bien, aquí nosotros tenemos la historia de una mujer con un grande problema. Sobre esta historia se ha escrito mucho. Se han hecho poemas, se han hecho canciones y se han hecho muchos sermones. Pero vamos a notar algunos aspectos interesantes en este pasaje. Recordemos que ella venía dentro de la multitud y Jesús fue abordado por un principal de una sinagoga, Jairo, que le había pedido que fuera a orar por su hija que estaba gravemente enferma o a tocarla para sanarla. Esa era la intención de Jairo. Él seguramente había visto otros milagros de parte de Jesús en su sinagoga. Entonces él sabía que si alguien podía hacer algo por su hija, era él. Pero lo que Dios iba a hacer, lo que Jesús iba a hacer, necesitaba ser fortalecido por medio de una experiencia que iban a tener en ese momento con esta mujer. Era algo muy grande lo que Dios iba a hacer. Recordemos que después llegan y le dicen a Jairo: ya no molestes al maestro, ya tu hija ha muerto. Después Jesús le dice, según lo que nos narra en Marcos, Jesús le dijo: no temas, cree solamente. Pero ¿cómo creer si ya estaba muerta? Bueno, para todo esto fueron estos dos eventos, que esta mujer tenía 12 años, según nos dicen los evangelios sinópticos, de estar padeciendo de ese flujo de sangre, y ahorita iba a ver la luz, y la niña que había visto la luz ahorita lleva a entrar a las tinieblas de la muerte. También tenía 12 años. Y resulta, cosas de curiosidad, ¿verdad? Y resulta que esta mujer viene y Dios obra en ella y fortalece la fe del principal de la sinagoga, porque cuando entra a ver a su hija, que ya estaba muerta, no permitió que nadie más entrara más que Jesús, Jacobo,
sus más allegados, que eran Pedro, Jacobo y Juan, y los papás de la niña. Y entonces con ellos al entrar, obra el gran milagro de resurrección. Pero yo quisiera aquí hablar acerca de lo que pasó con esta mujer. Vamos a ver algunas cosas que nos narra este pasaje que son sumamente interesantes, sumamente importantes para nosotros, porque como ella como humana también nos describe a nosotros en muchos aspectos. El primero que yo quisiera resaltar es cómo podemos notar la desesperación que tenía esta mujer. Dice el versículo 43. Vamos a leer nuevamente este versículo 43. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Bueno, ella tenía una enfermedad y era una enfermedad incurable. Cuando en aquella época se visitaban a los médicos, hacían muchas cosas y algunas hasta nos causaban terror, tan solo de escucharlas. Y en muchos de los casos no podían hacer nada por el enfermo. En algunas otras ocasiones pues sí lograban ayudarlos, pero en esta ocasión no había nada que la pudiera sanar. Tenía una enfermedad incurable. Ahora, ¿quién lo está narrando en estos momentos? Porque muchos tratan de atribuirle a Jesús cosas que sucedieron como algo normal y tratan de quitar el efecto del gran milagro de Dios y del poder de Dios generado en las personas. Ahora, ¿quién lo está escribiendo? Lo está escribiendo Lucas, y Lucas era un médico, y él sabía lo que esta mujer había padecido y tenía la idea clara y lo narra de esta manera. Tenía una enfermedad incurable. Ahora, esta era una situación desesperada. Nosotros a través de esta pandemia hemos escuchado muchas historias, muchos casos de personas que se encuentran desesperadas, porque ya se encuentran en una etapa, podríamos decir, casi terminal. Algunos milagrosamente han salido de esto, otros, pues desgraciadamente no, han muerto, y las personas se encuentran desesperadas. Yo escuchaba la historia de una señora que estaba ya en el hospital, y en el hospital ella estaba despidiéndose de su familia, porque ya la iban a pasar a la última etapa donde tenía que estar con oxígeno y demás, y se estaba despidiendo de la familia, porque cuando la persona muere, la llevan y la incineran y nunca más vuelve a ver la familia. Entonces prácticamente se estaba despidiendo. Una situación desesperada. Ahora, ella padecía de flujo de sangre, una situación desesperada para ella porque había gastado todo cuanto tenía en médicos. Y a veces nos pasa eso, ¿verdad? Que tenemos alguna enfermedad y no nos importa lo que tengamos que gastar con tal de sanar o ayudar a las personas que amamos a que sanen. Y ella había gastado todo cuanto tenía en médicos. Y tenía una condición todavía que agravaba más su situación y que la hacía cada vez más desesperada. ¿Cuál era? Ella era una persona que se encontraba como o consideraba como inmunda o impura. Y esto tenía sus consecuencias. Cuando nosotros leemos en Levítico, en el capítulo 15, vamos a leerlo, en el versículo 25, nos habla de lo que pasaba cuando una mujer padecía de esto. Levítico 15, 25. Dice, y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Era considerada inmunda. Claro que si le seguimos leyendo en Levítico, cualquier cosa que ella tocaba quedaba inmunda. La persona a las que ella tocara quedaban inmundas. Y como inmundos no podían tener relación con el ámbito espiritual, en el templo, etcétera. Entonces las personas trataban de rehuir a alguien que estaba en esas condiciones. Entonces estaba por muchas razones desesperada. ¿Por qué estaba desesperada? Bueno, físicamente estaba desesperada porque no tenía salud. Era una situación lamentable para una mujer. Recibir el rechazo de tanta gente era muy lamentable para esta mujer.
Estaba desesperada económicamente porque tampoco tenía dinero. Y bueno, es por demás hablar que el dinero lo necesitamos como humanos para cubrir nuestras necesidades básicas. Pero también estaba desesperada porque no podía entrar en el templo. Y entonces era una mujer segregada, apartada. Ahora, nos representa en muchos sentidos esta mujer a nosotros. Físicamente nosotros también estamos desesperados porque no hay una esperanza en esta vida. El hombre camina rumbo a la muerte y en muchos sentidos no tiene esperanza. Muchos han tratado de fincar sus esperanzas en lo que tiene aquí en la tierra y entonces se esfuerzan por obtener cosas y por obtener bienes. ¿Y qué pasa cuando logra tener esos bienes? Se siente igual de vacío. Personas que tratan de llenar su vacío a través de los estudios. Y llegas a terminar tu licenciatura y crees que todo el mundo va a llegar y se va a inclinar a ti y te va a decir, bien, licenciado. Ya ni caso te hacen, te dicen, sí, acabaste la primaria. Licenciatura. Entonces, se ven presionados para entonces estudiar la maestría. Y luego para estudiar el doctorado. Y ya cuando acaban todo eso y ven que esto no los hace especiales, entonces, ¿en dónde está el sentido de la vida? Yo he comentado cuando en una ocasión vi la entrevista que le hicieron a un cantante famoso y le dijeron, ahora que usted ha logrado la fama, ya no nada más en el ámbito de la música hispana, sino también en el mundo entero, ¿cómo se siente? Yo en ese momento, yo no era creyente y pelé el oído. Me puse atento porque yo quería ver cómo se sentía este hombre, ¿va? Yo esperaba que dijera, me siento el hombre más dichoso del mundo, el hombre más realizado, el hombre más feliz. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Yo estaba como incrédulo. ¿Cuál va siendo mi sorpresa que dice, me siento desesperado? Me siento vacío. Y entonces, todo el mundo lucha por querer tener lo que este hombre tenía. No nada más tenía fama, tenía dinero, tenía mujeres. Y repito, yo era incrédulo y yo decía, pues este hombre tiene todo lo que un hombre pudiera desear, ¿no? Esperar de la vida. Y dice que se siente así, entonces, ¿qué sentido tiene la vida? Ahora, esto lo dijo alguien que había llegado a la cúspide. Hay muchos que mueren en el intento, y en todo ese intento sus vidas acaban desesperadas. Y este hombre dijo, me siento vacío, me siento desesperado, sin sentido. Nosotros nos sentimos como ella en un sentido también porque vamos camino a esa destrucción. Vamos camino a esa muerte y actualmente también físicamente en cuanto a la salud, muchos están aterrados. Ahora, quiero aclarar que también de eso se han encargado mucho los medios de comunicación, ¿verdad? Si ustedes no lo sabían, están los medios de comunicación al cargo de 8 grandes compañías y estas controladas por el globalismo. Y si en un momento dado pasa un periodo de tiempo que no han lanzado una noticia acerca del coronavirus, empiezan a mandarles luces rojas, le empiezan a mandar alarmas para que vuelvan a hablar algo acerca del coronavirus, porque se trata de mantener a la población, al mundo entero, aterrado. Eso no lo pueden hacer con un creyente. Un creyente tiene su paz y su confianza en Cristo. Pero los demás de la gente, el resto de la gente sí. ¿Y cuál es el propósito? Que todo el mundo esté aterrado para que todo el mundo acuda a la vacuna, se vacunen y entonces pues hay muchas otras cosas por ahí de por medio. Ahora, yo no digo que no se vacunen, no estoy diciendo esto. El que sienta paz para vacunarse, dé el paso, pero confiando en el Señor. El que no sienta la paz, pues dé el paso también confiando en el Señor, que a final de cuentas lo que Dios va a honrar es nuestra fe en Cristo, nuestra confianza en Cristo, como lo tuvo esta mujer. Quiero recalcar o subrayar este hecho. Ahora, esta mujer, como nosotros, estaba ella sin salud. Ella estaba con un problema que necesitaba ser liberada de una enfermedad. Nosotros tenemos también una gran enfermedad. Ahora, no me refiero ahorita en este momento precisamente del coronavirus. Me refiero a la gran enfermedad que es el pecado, que nos tiene dañados y que cada vez nos lleva de mal en peor, incluso en la salud. ¿Sabías tú que el pecado trae efectos en la salud? Por ejemplo, cuando tú tienes resentimientos o rencores u odios hacia alguna persona, está comprobado que te afecta al sistema digestivo. Ahora, no cuesta mucho trabajo entenderlo. ¿Tú has visto pasar a alguien que odias
de repente en tu vida pasa una persona que tú odias, ¿cómo sientes en el estómago? Sientes que se te retuerce el estómago o decimos también las tripas, ¿no? Porque no soportas a esa persona. Porque esa persona te hizo mucho daño, porque no la has podido perdonar y sientes odio hacia lo que esta persona te hizo. Sientes algo así en el estómago. También algo que han comprobado también es que las personas que viven en inmoralidad sexual en su matrimonio padecen de problemas cardíacos. Claro que sí, imagínate, no cuesta mucho trabajo entenderlo. ¿Qué pasa cuando un esposo es inmoral y llega a casa con su esposa? Antes de llegar, lo primero que hace es empezar a buscarse entre la ropa, si no hay alguna evidencia que lo puedan descubrir, y luego llega con la esposa y le dice, te huelo raro, y empieza a temblar, ¿verdad? Si es que me comí unos taquitos, no, es algo diferente a los taquitos, empieza a temblar. Yo una vez testificándole a una persona, recuerdo que íbamos en el bus y le dije acerca de lo que era la salvación, y que era lo único que podía cambiar nuestras vidas. Es lo que puede hacer que una persona inmoral se vuelva una persona moral, etcétera, un alcohólico, una persona sobria, y así empecé a darles testimonios de algunos casos que conozco. Entonces esta persona me dice, mira, yo cuando tengo alguna aventura, yo por eso le digo a la chica, mira, por favor no te pongas ni perfume, no te pongas ni cosméticos, ni lápiz labial, ni nada, porque no quiero ninguna evidencia que después vaya a traerme problemas con mi esposa. Yo realmente la amo a mi esposa, yo realmente la amo. Y le digo, ¿y te gustaría que de esa misma manera te amara tu esposa? Me dice, no. Así de absurdos somos, ¿verdad? Estamos enfermos y necesitamos una liberación de esta enfermedad, así como esta mujer lo necesitaba. También ella vivía con un problema económico, no tenía dinero. Pero ¿qué pasa nosotros también con esto del dinero? Hay personas que también tienen un gran problema económico con el dinero por el problema de que no saben cómo manejar el dinero. ¿Qué sucede con el dinero en una persona que no tiene relación con Dios? Parece que nos está quemando porque queremos gastarlo de inmediato o queremos acudir a las deudas, aunque tenga dinero para comprarlo, pero mira, me están dando una oportunidad de sacar las cosas a plazos. El problema es que sacas a plazos esto y aquello y pierdes la cuenta de lo que ya debes hasta que no te alcanza el dinero para pagar lo que debes. Y así podríamos mencionar muchos otros casos. Bueno, hasta en esto Dios pone orden en nuestra vida. ¿Por qué en la vida del creyente alcanza el dinero? Ya no digamos porque no lo usas en muchas cosas vanas que se usaban antes, en aventuras, con los amigos, en el alcohol, etcétera. Sí, porque era mucho lo que se despilfarraba en eso, y tú decías, es que tengo derecho a gastar en algún gustito, gastar algo en lo personal. Una vez un predicador estaba en un parque dando el mensaje de salvación, y entonces un burlón se levanta y le dice, ¿a poco usted se cree la idea de que Cristo haya convertido el agua en vino? Eso es una tontería. Y aquel predicador le dice, mire, si usted gusta, yo un día lo invito a que vaya a mi casa. Y se va a dar cuenta cómo Jesucristo transformó el vino en zapatos para mis hijos, en un comedor y hasta en un piano. Se había referido precisamente a la transformación que él había tenido por el poder de Jesucristo. Como creyentes, Dios quiere que pongamos orden, y dentro del orden que quiere que pongamos es que no debamos a nadie nada. Leemos en Romanos capítulo 13, versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Dicho de otra manera, en lo único que siempre vas a quedar en deuda es en amar más a tu prójimo. Pero de ahí en fuera, no debáis a nadie nada. Y Dios te libera de estos cargas. Cuando tú ya no debes a nadie nada, descubres lo que es dormir a pierna suelta. Muchas personas no pueden dormir a pierna suelta. Están preocupados en cómo está la bolsa o en cómo está la banca, cuánto está la inflación, etcétera, etcétera. Nosotros como creyentes, Dios dice, no quiero que sean esclavos de nadie.
Cuando leemos en Proverbios 22 que dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta, esto es una realidad. Dios no quiere que seas esclavo de los bancos para que trabajes solamente para tener que pagar los intereses, sino que vivas libre de todas estas cosas. Ahora, ¿qué pasa cuando ya estás endeudado y te conviertes a Cristo? Bueno, empiezas a pagar y a pagar y a pagar. Y la idea es que empieces a pagar las deudas más pequeñas para que así tengas más dinero para ir pagando las más grandes hasta que finalmente pagas las más grandes. Ahora, todo esto, pues tienes que enfrentarlo, tienes que hablar con cada uno de los deudores para que vean que no hay una negativa de tu parte, sino un deseo de pagar. Porque ahora tienes una relación con Cristo que quieres honrar. Y esto también nos abre puertas. Pero hay orden en las finanzas. Pero esta mujer tenía que ser sanada por este aspecto porque ella había gastado todo cuanto tenía en médicos. Aquí hay un punto que también quisiera tocar. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que nosotros mismos o algún ser querido llevarlo al mejor hospital para que le den el mejor tratamiento y no nos importa entrar en deudas con esto? Yo quiero decirles que como creyentes nuestra confianza tiene que estar en Dios. Y de acuerdo a lo que Dios te da, sí vas a usar o vas a gastar en lo mejor que tú puedas gastar, hasta donde puedas gastar, sin entrar en deudas y confiar en Dios. Yo he visto personas que han sido atendidas de una manera casi que artística en Roosevelt o en el San Juan de Dios, o en alguna clínica no tan cara, y verdaderas, diríamos, actos sangrientos o mal hechos en hospitales de renombre, ¿verdad? Entonces, nuestra confianza debe estar en el Señor. Él es quien se va a encargar, a final de cuentas, de mantenernos la vida o de tomar nuestra vida. Pero esto es lo que te puede dar el equilibrio. ¿Hasta dónde puedo? Hasta aquí, pues aquí vamos y vamos a confiar en el Señor. ¿Queda la idea? Para no entrar en deudas. Es entonces que nuestro dinero, Dios nos enseña a usarlo correctamente y a glorificarlo también a través de ese manejo. Pero también ella tenía un problema muy serio, que era que no podía entrar en el templo. Nosotros estamos separados de Dios, separados de Cristo. Como esta mujer no podía por esa inmundicia, la inmundicia del pecado nos tiene separados de Dios. Una persona desde que nace con esta naturaleza caída. Toda persona necesita tomar la decisión en algún momento dado de su vida de seguir siendo Dios para sí mismo o cederle el trono a quien le corresponde, que es a Cristo mismo. En tanto la persona no dé ese paso, la persona está separada de Dios por la inmundicia de su propio pecado. Dios no puede tener relación con el pecado. Dios, cuando le dijo a Adán y Eva, el día que de él comieres, ¿qué le dijo? ¿Mantendremos nuestra comunión? ¿Seguiremos teniendo la misma relación que antes? No. Le dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, habrá separación. Y se separó de Dios. El único que pudo ser posible la restauración de todo lo que se arruinó por el pecado en Edén fue precisamente Cristo a través de su sacrificio en la cruz. Por eso no hay otra forma de salvarnos. Por eso en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos salvarnos, más que en Cristo. Oye, pero ¿qué va a pasar con todos estos que viven en la India y no se han querido convertir? Exactamente, has dicho lo correcto. No se han querido convertir. Hay mucho evangelio. Y sí hay mucha persecución. Y los matan a palazos a los que se convierten a Cristo. Pero sigue habiendo mucho evangelio y sigue habiendo muchas conversiones. Pero muchos no se quieren convertir. Les puede más la casta de su familia que el venir a los pies de Cristo. Oye, ¿qué va a pasar con tanto musulmán? Igualmente, en ningún otro hay salvación. Y no se quieren convertir porque hay mucho evangelio también predicándose. Gracias a Dios, muchos se están convirtiendo. Pero muchos no se quieren convertir. Y en todo el mundo se está predicando el evangelio. ¿Y sabes quién es quien hace esta obra?
Dios a través de su Espíritu Santo alcanza a cada corazón, busca a cada corazón, y el corazón que ya quiere convertirse a Dios, Dios le lleva el Evangelio de Jesucristo para que vengan a sus pies. Pero Él conoce cada corazón, Él lo llena todo. En Él vivimos y nos movemos y somos. Sin Él no habría vida, sin Él no tendríamos vida. Por eso es que Él lo llena todo, y Él sabe lo que hacemos hasta en nuestro lugar más secreto. Todo lo ve, todo lo conoce, porque Él lo llena todo. Y Él sabe cuando hay un corazón preparado. Y Él le lleva el Evangelio a ese corazón que quiere convertirse al Señor. Entonces, sí, el pecado nos tiene separados. No hay otra forma de reconciliarse con Dios y de quitar toda esta inmundicia de nuestro pecado, más que a través de la conversión a Jesucristo. Porque es entonces, como dice en 1 Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia. Esto significa, quita el problema, quita lo que nos separaba de Dios. Y es por eso que cuando nosotros nos arrepentimos, le rendimos nuestra voluntad, y como he hecho mucho énfasis, también lo vuelvo a hacer ahora, cuando nos levantamos del trono de nuestro corazón y dejamos de ser Dios para nosotros mismos y lo dejamos a Él sentarse en ese trono a gobernar nuestra vida, es entonces cuando quita ese pecado, quita ese estorbo y puede entrar a morar en mí, en la persona de su Santo Espíritu. Y ya con su Espíritu en nosotros tiene el poder, porque ya quitó el estorbo y Él genera ese poder. Él genera ese poder, tiene el poder. Le dice, ¿quién me ha tocado? ¿Por qué? Porque he sabido que salió poder de mí. El poder estaba en Él. La mujer tuvo la fe y la confianza en Él, pero el poder está en Cristo. Y entonces Él tiene el poder para transformar nuestras vidas. Tú has hecho todo lo posible y no has visto la manera de arreglar tu matrimonio, necesitas acudir a Cristo. Muchas veces uno es el problema. Yo escuché de una mujer que fue con un médico y le dice, necesito que usted me ayude, mire, yo tengo un gran problema con mi marido, dice la mujer. Y le dice, bueno, le voy a hacer una receta, pero por favor me la cumple. Antes de que llegue su marido, se va a echar este rollito, una cajita, de chicle en la boca y lo mastica. Cada vez que llegue su marido hace lo mismo. Llega y le dice, oiga, ¿qué recetón me dio? Ya no peleó con mi marido. No podía. A veces el problema es uno, ¿verdad? Uno muchas veces piensa que el problema es la otra persona. No. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es el corazón no transformado. Porque un corazón no transformado vive en su egoísmo. Se importa más a sí mismo. Nunca te importan los demás, nunca das tu vida por los demás. Es algo que no es en la naturaleza humana. Esto es algo que es una obra divina. Ese es el amor ágape, el amor de Jesucristo, que nos permite darnos a otros en servicio a Dios. Y hasta que no tengamos a Cristo no podemos experimentar esto, porque siempre estará la mancha de nuestro orgullo y nuestro egoísmo en cualquier acto, por muy amoroso que digamos que es, en cualquier acto que hagamos. Siempre está esa mancha. Y hasta que le rendimos nuestra voluntad a Dios, entonces vemos esa solución. ¿Tienes problemas de cómo conducir a tus hijos? Necesitas convertirte a Jesucristo. Solo no vas a poder. Necesitas el poder de Dios. Necesitas arreglar el problema de tus finanzas. Necesitas acudir a Jesucristo. Necesitas arreglar tus problemas con tus vecinos, con tu familia, en cualquier situación que tú te encuentres. Cuando te conviertes a Cristo, ves cómo se genera su poder. De Él viene el poder para transformarnos y liberarnos de toda esa inmundicia que ha causado el pecado. Así es el pecado. Entonces notamos esa desesperación en esta mujer que nos representa en mucho a la desesperación que como humanos tenemos. Pero también necesitamos notar la determinación que había en esta mujer. Vamos a leer el versículo 44 de este capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Dice lo siguiente: se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Vamos a ver también en Números 15, vamos a leer
el versículo 38 y 39, que habla acerca de lo que pasaba con las ropas que Dios les pedía que tuvieran estos israelitas, los judíos, para hacer un recuerdo de su comunión con Dios y de sus mandamientos. Dice, a partir del 37, dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, dice el 38, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando la veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Entonces, sí, estamos rodeados de un mundo caído. Estamos inmersos en este cuerpo de carne que constantemente nos jala hacia el mal y hacia el pecado. Nos acecha el enemigo como un león rugiente buscando a quien devorar, y este es el diablo. Pero ellos tenían que fijarse en esta vestimenta para recordar los mandamientos de Dios y a quién tenían que servir y para quién tenían que vivir. Ahora, esta mujer dice que se le acercó por detrás para tocar el borde de su manto. Ella decía, tan solo con que toque esto, que le recordaba a Dios, que le recordaba sus mandamientos, que le recordaba el sentido por el cual quería ser sanada. ¿Sí? Ahora, ¿para qué quieres tú que sea quitada esta pandemia? ¿Para qué quiere la gente que sea quitada esta pandemia? Pues para seguir teniendo una vida normal, para seguirme juntando con mis amigos y echarme las copas sin temer a contagiarnos, para seguir teniendo una vida inmoral sin temer que la otra persona me contagie y yo contagie a la otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. Es como una persona cuando enferma. ¿Para qué quieres la salud? ¿Para seguir viviendo en tu pecado y en tu egoísmo? ¿Para seguir viviendo en tu inmoralidad? ¿O la quieres para venir a Cristo y rendir tu vida a Él? Ella recordaba. Este manto le recordaba esto. Este manto implicaba en ella un genuino arrepentimiento y un deseo de conversión por el resultado que vemos después. Esto representaba ese manto. Era como, lo voy a tocar porque me quiero adherir a esto que Dios ordenó, a sus mandamientos, a mantener su comunión, a quitar mi vista de todas las demás cosas que me llevan a la vida del pecado. Renuncio a ese estilo de vida. Ahora quiero glorificarte a ti, Señor, con una vida de obediencia a esos mandamientos, a tus mandatos, a tu voluntad. Entonces ella podía ver ese cambio en su vida si ella tan solo tomaba el paso y aceptaba la liberación que estaba al alcance de ella por medio de Jesús, por medio de Cristo. Se había acercado a muchos médicos. Había perdido todo su dinero en médicos. Nadie le había podido sanar. Ahí estaba la oportunidad a sanar física y espiritualmente. Ahí tenía la oportunidad. Y el único que la podía hacer de manera milagrosa. Dicho de otra manera, si había alguna esperanza en su vida, era Jesús. Lo mismo pasa con todo ser humano. No existe esperanza de un cambio en nadie en esta vida más que en una sola persona. Cuando la persona viene a Jesús, no hay más cambio, no hay más esperanza, no hay más solución. Pero es una solución verdadera, permanente, gozosa, plena y eterna en Cristo. Entonces vemos en este caso cómo esta mujer se le acerca por detrás y toca el borde de su manto. Habían cosas que la desalentaban para acercarse a Jesús.
Recordemos que había una gran aglomeración por la multitud que lo rodeaba. ¿Y tú crees que esto la detuvo? Si ahí estaba la única esperanza. Hay personas que de repente dicen, es que ¿qué va a pensar la multitud? ¿Qué van a decir si yo me convierto? ¿Qué van a empezar si de repente me vuelvo una persona muy dulce con mi esposa? ¿Que soy un mandado o que soy un mandilón? ¿Qué van a pasar si rechazo ya las invitaciones a las borracheras con mis amigos? Y muchos se detienen por estos problemas, por estas cosas. Había muchas cosas que la podían desalentar a ella, pero ella estaba determinada a acercarse a Jesús. Eso es lo que hace falta, la determinación de tu corazón. La actitud de los discípulos. De repente, los discípulos trataban de abrirle espacio al maestro para que pudiera pasar. Y ella, determinada. Quizá la importancia de la misión. ¿Cuál era la misión que tenía? Había llegado el principal de la sinagoga y le había dicho, por favor, ven, atiende mi caso. Mi hija está a punto de morir. Y ella no estaba a punto de morir, pero también quería ser sanada. La pudo haber desalentado esto. Podía haber dicho, bueno, dejemos que mejor vaya. Y a lo mejor en alguna otra ocasión que pase, pues me lo vuelvo a juntar, ¿no? No. Ella lo vio pasar en ese momento y ella quiso aprovechar la oportunidad. ¿Cuándo es la mejor oportunidad para convertirse a Cristo? Cuando estás escuchando acerca de Él. Esa es la mejor oportunidad. Era la mejor oportunidad para ella. Vio pasar al maestro, ¿no? Porque dice, en tiempo aceptable te he oído. En día de salvación te he socorrido. No me acuerdo si es primera o segunda de Corintios 6:2. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Cuando oyes acerca de Jesús, ella vio pasar a Jesús. Era su tiempo de salvación. Era lo más cerca que podía estar. ¿Quién le garantizaba que ella podría seguir viva? Nadie. ¿Quién le garantizaba que la podría volver a ver pasar? Nadie. Ese era su momento y ella se acercó. No le importó ni la aglomeración de la multitud, no le importó lo que dijeran los discípulos, no le importó la importancia de la misión. Es más, ni siquiera le preocupó su propia apariencia, pálida y pobre. A lo mejor van a pensar que le quiero robar algo. Es tremendo, pero mucha gente se maneja por las apariencias. Vi un experimento que hicieron con una niña en Alemania. Esta niña estaba muy bien vestida, hasta con su sombrerito, su bolsita, todo encajaba con lo de sus zapatitos. Era una princesita, ahí estaba en la calle. Estaba sola. Y de repente llega una señora y le dice si le puede ayudar. Llega otro señor, se desbarataba la gente por tratarla de ayudar. Y luego esta misma niña le hicieron algunos cambios. Le pusieron una ropa muy sucia, le pusieron un poco de hollín en la cara y la pusieron en un restaurante. Y la gente la corría. No te me acerques, vete. Llamaban al mesero. Oiga, mire, las niñas, córranla. La niña salió de ahí llorando. Llorando. Pero esto representa mucho lo que es la sociedad. Conforme te ven, te tratan. Y no te dan el mismo trato cuando llegas en un Mercedes-Benz o en un BMW o en un carro lujoso, a cuando llegas en un carro sencillo y de muchos años. Estando en México, un concuño me decía, no, es que esto es impresionante. Normalmente a donde yo voy con mi carro, él tiene un carro de la compañía, donde voy con mi carro me atienden, pero de maravilla y casi que me abren las puertas en donde sea. Pues se tuvo que mandar al taller ese carro y agarré el carro de mi hijo, un carro, pues no malo, pero sí modesto. No, hombre, me empezaban a tratar con la punta del pie. Ni siquiera me querían dar un buen trato. Desgraciadamente así es la sociedad. ¿Qué es lo que puede cambiar esto? Tú sabes que cada persona, cada ser humano, es una persona hecha a la imagen de Jesucristo. Así el que ves que está pidiendo limosna en la esquina, como el presidente de la República.
es hecho a la imagen de Cristo? La gente no lo sabe. Por eso viven en ignorancia. Por eso no hacen la voluntad de Dios. Perdonen si me repito con esto, pero cuando Jesús querían tenderle una trampa y querían agarrarlo en algo para poderlo juzgar, llegan unos escribas y fariseos y le preguntan y dicen: Maestro, ¿es lícito dar el impuesto a César o no? Él les dijo: tráiganme una moneda. ¿De quién es la imagen y la inscripción en esta moneda? Le dijeron: de César. Pues dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Pero no siguieron la misma tónica de pregunta, porque le podían haber dicho: ¿y qué es de Dios? A que siguiendo esta misma secuencia, Jesucristo les hubiera dicho: ¿cuál es la imagen que está impresa en ti? Somos hechos a la imagen de Dios. Entonces, dale a Dios lo que le pertenece a Dios, tu vida. Eso es lo que le pertenece a Dios. Pero dado que la gente no nos consideramos así, es que la gente no ve su necesidad de Cristo. Se sienten más sabios que Dios y hacen a un lado sus palabras. Lo vemos vez tras vez con el pueblo de Israel, lo vemos vez tras vez en la actualidad. Pero para eso Dios ha levantado testigos. Es decir, personas que han experimentado esa transformación en sus vidas de una vida miserable a una vida de gozo, de una vida llena de enfermedad y de inmundicia por el pecado a una vida limpia y en honestidad, algo que solamente Cristo puede producir. Una vez me encuentro con un discípulo que tenía ya ratos de no haber llegado al discipulado y finalmente llegó, ¿verdad? Y le digo: a ver, ven amigo, ven. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué te tardaste en venir? ¿Por qué dejaste de venir? Me dice: no, mira, la verdad es que me encontré con un maestro en la universidad y yo iba con mi Biblia aquí bajo el brazo y me vio y se burló de mí y me dolió mucho que se burlara. Y me dice: ¿para qué pierdes tu tiempo leyendo tonterías? Yo te voy a dar realmente cosas que te pueden ayudar. Te voy a dar que leas y le empezó a decir Nietzsche y le empezó a decir toda la bola de filósofos y demás que él conocía, ¿verdad? Y le digo: ¿y no se te ocurrió pensar en el efecto de esa filosofía, de esas ideas? ¿Has visto el estilo de vida que lleva esta persona que te está recomendando esto y que te está diciendo que eches a un lado la Biblia? Es una persona que tiene un hogar firme, que ama a sus hijos, que ama a su esposa, que es honesto en sus trabajos y en sus negocios, etc. No, me dice. No. Él ya ha tenido 2 matrimonios y ahorita está solo. Él le encantan los tragos y las parrandas ni se diga. No, nada que ver. Bueno, entonces sigue su filosofía para que acabes como él. O como decía Elías, ¿no? ¿Hasta cuándo dejaréis de claudicar entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces, ¿quieres realmente la verdadera vida, la vida abundante que se encuentra únicamente en Cristo? Él es el que te puede sanar, que te puede librar de tu inmundicia del pecado y traerte a una completa restauración. ¿Sí? Y esta mujer estaba determinada y no le importó nada, ni siquiera su apariencia. Vemos lo que ella pensaba acerca de esta acción ahí en Marcos capítulo 5, en el versículo 28, que es un pasaje paralelo o similar a este. Dice en el capítulo 5, versículo 28. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Recordemos que la palabra salvo, significa sanación, significa liberación. Entonces ella dice: si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva.
ella persistió, estaba determinada, quería tocar y ser librada. Pero también vemos la liberación de esta mujer. Vamos a leer los versículos 45 y 46 de este pasaje. Dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Ahora, la mujer fue liberada por el contacto que tuvo con Jesús. No existe otra liberación. Yo me encontraba al borde de la muerte, de que me llevara a una corriente y morir ahogado. Yo sabía que mi única esperanza era Dios y clamé a Él. Señor, si me llevas en este momento, yo me voy a ir al infierno. Te lo suplico. Ya, este fue mi último recurso. Te lo suplico, dame otra oportunidad. ¿Y qué creen? Si no, no estaría aquí, ¿verdad? Me la dio. Me sacó de una manera milagrosa y yo desde ese momento volteé y le dije, Dios, tú tienes que existir, yo te tengo que encontrar y hasta la fecha Dios ha sido precioso. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Yo fui liberado por el contacto que tuve con Cristo. Ahí quebrantó mi corazón. Pasó un tiempo hasta que conocí a la persona que me habló del Evangelio. Y cuando me habló del Evangelio entendí el mensaje y empecé a vivir para Cristo. Lo apropié la salvación en Cristo. Ahí empezó el cambio cuando tuve mi contacto con Jesús. Ahora, ese toque de ese manto fue un toque de fe. Dice el versículo 44. Y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Fue un toque de fe. Ella sabía que podía quedar sanada, que Él tenía todo el poder para hacerlo, y lo tocó y sintió que paró el flujo. Esto es lo que Cristo hace. Hace una transformación total de algo que nos arruina, de algo que nos llevaba a la muerte y a la desesperación. Cambia completamente en algo que nos sana, nos limpia milagrosamente. Es el poder que tiene Jesús. Y vemos que esta situación que ella tuvo superó las expectativas que ella tenía de su fe. La superó. Ella obtuvo más de lo que ella pensaba. En ese momento ella fue sanada. Fue hecha hija de Dios. Y Dios mismo le dice, hija, ve en paz. Hija, ya era su hija, hija de Dios. Dice el versículo 48. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Te sanó físicamente, te salvó espiritualmente. Estabas no nada más enferma de ese flujo. Y yo creo que esto lo llegó a comprender después. Ella creía que su gran desgracia era el flujo de sangre que no podía ser sanado. Pero fue su gran dicha, porque fue la que lo llevó a los pies de Jesús a cambiar su vida, a rendir su voluntad. Porque la más grande bendición que nosotros podemos tener en esta vida es la salvación en Cristo Jesús, que esto nos garantiza nuestra salvación eterna al lado de Dios. Ella sabía que no nada más tenía esa gran enfermedad, sino tenía una peor enfermedad, que era su vida de pecado. Y que el único que podía sanarla físicamente y espiritualmente fue precisamente Cristo con ese toque que ella realizó por fe. Fue un toque de fe. Creyó en Dios. Recibió más de lo que esperaba. Su salud y se convirtió en una hija de Dios.
Ella lo aceptó, abrazó la salvación en Cristo. Cuando alguien nos presenta el Evangelio y decidimos creer en Él y nos convertimos a Cristo, nos convierte esto en sus hijos. En Juan 1, 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, dice en Juan 3. Él nos hace sus hijos, los cuales no son engendrados por sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Él nos busca porque quiere darnos vida eterna y nos quiere hacer sus hijos y decirnos como a esta mujer: hijo, ve en paz. Ahora ya tienes lo que necesitas para tu paz. Paz con Dios y paz con los demás. Pero mira, déjame decirte algo muy importante. Todo esto no depende de los demás. Depende de tu paz con Dios. Y teniendo paz con Dios, tú estás en paz. Ya no entras en conflictos, ya no entras en resentimientos, ya no entras en odios, ya no participas de los pleitos. Tú estás en paz y buscas la paz y te hace Dios un pacificador y todo lo quieres hacer por glorificarlo a Él y tu vida cambia. Pero no porque las demás personas hayan cambiado para contigo, porque cambió tu corazón. Cristo cambió tu corazón, como pudo cambiar la vida de esta persona. Él liberó a esta persona. Y vemos también la declaración de esta mujer. Dice en el versículo 47: entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Qué impresionante. ¿Quién me ha tocado? ¿Tú crees que él lo sabía o que no lo sabía? Él es Dios. Él es omnisciente. Aunque estaba en el cuerpo humano y había limitado ciertas cosas de su deidad, no dejó de ser Dios. Perfecto hombre y perfecto Dios. Él conocía lo que pensaban. ¿Por qué ocurren en sus pensamientos? ¿Por qué tienen en sus mentes tales pensamientos? Les digo a los discípulos cuando se les presentó y creían que era un fantasma, ¿verdad? ¿Por qué tienen tales pensamientos? No lo externaron, conocían sus pensamientos. Conocían los pensamientos de la gente. ¿Tú crees que no sabía quién lo había tocado? Ahora, iba en la multitud. No sé si tú has estado en una multitud. A mí me pasó no hace mucho que fui a México y quedé de verme con un amigo. Yo había ido por aire y me trasladé en un transporte público, y era el metro, y en esa estación, pues yo tenía ya mucho tiempo había puesto mucho tiempo para poder llegar a la cita, y se abre el vagón, y pues veo mucha gente. Dijo, no, mejor me espero, al fin que tengo tiempo. Llega el siguiente tren, más gente. Llega el siguiente tren, y todos, mira, hasta se abrió así y se ve la nariz como se la movía, ¿no? Cuando se abre la puerta. Yo dije, ya se me hace tarde, perdóname señor, y ahí voy. Y entonces voy y me tengo que hacer lo más que puedo para librar la puerta, ¿verdad? A nadie le gustaría que lo tapara la puerta. Y entonces en ese estaba, y había un chaparrito ahí que trataba de alcanzar el tubo, ¿no? Y le digo, mi amigo, ¿qué se preocupa? Aquí no se va a caer. Le digo. Íbamos todos como sardinas. Y yo todavía les digo, a ver, ¿quién me tocó? Pues se van a burlar de mí, ¿verdad? Pues así estaban todos amontonados tocando a Jesús. Claro, los apóstoles le dicen, Señor, ¿cómo? Si todo el mundo te aprieta, ¿cómo dices tú quién me tocó? No. Yo sé que muchos me están tocando, pero alguien me tocó de una manera especial. Porque sentí que salió poder de mí. Ahora, ¿lo sabía o no lo sabía? Él quería que quedara claro en la multitud, pero especialmente en el corazón de Jairo, el poder de Dios, que no depende de la gente, depende de Él. Que si alguien podía sanar a su hija, no iba a ser su fe,
como tampoco fue la fe de esta chica, sino que salió poder de mí. Sí, ella le creyó a Dios y Dios le hizo la bendición de sanarla. Pero un tanto como diciendo, ¿quién me ha tocado? Escucha, Jairo, escucha, fíjate. ¿Quién me ha tocado? Ya cuando vio que no podía librarse, le dijo, yo te toqué. ¿Lo sabía o no lo sabía? No hay claridad como para determinarlo, pero por el hecho de lo que conocemos de Cristo, yo creo que sí lo sabía. Y quería que lo supieran los demás. Y quería que lo supiera Jairo porque iba a resucitar a su hija. Ya llegaron después y le dijeron, está muerta, ya no molestes al maestro. Pero recordando lo que acababa de ver, entendió las palabras de Cristo. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dice en el 5:36, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y entonces tuvo evidencia, no solo lo que él había visto en su sinagoga que había hecho Jesús, sino ahora en esto mismo que acababa de hacer Jesús, lo tenía fresco, que si su hija sanaba, que si su hija resucitaba, era por el poder de Dios. ¿Sí? Todo ese testimonio, todas esas señales eran ¿para qué? Para que creyeran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre, como dice Juan en su Evangelio, que por ese propósito lo escribió Juan, es el más espiritual de todos los Evangelios, el de Juan. Y entonces esta mujer, después de haber acercado a él, lo tocó, después de que él preguntó, la muchedumbre lo tocaba. Pero muchos se acercaron a él, pero una sola lo tocó. Muchos lo habían tocado, pero solo una la tocó con fe. Lo tocó con fe. Y esa mujer pudo ver el poder de Dios y dio un testimonio sencillo. Sencillo, pero poderoso. Dijo por qué lo había tocado y cómo había sido sanada. Y su testimonio permanece hasta hoy. Cada persona que lee este evangelio lo ve. Un testimonio de alguien que creyó. Y quedó el testimonio de manera permanente. Sencillo, pero poderoso. Cristo cambió mi vida. Sencillo, pero poderoso. Cristo me ha hecho un hombre nuevo desde que me convertí. Sencillo, pero poderoso. Y así darás testimonio de una y otra manera. Sencilla, pero poderoso. Porque el poder emanó de Dios. Ahora está en ti, a través de su Espíritu, ese poder, para seguirte transformando, para seguirte dando el poder, para vivir en obediencia a Él, para darte el poder y la gracia y la sabiduría, para hablarle a las personas que te rodean y que tú amas y que sabes que la solución en sus vidas solamente se encuentra en Jesús. Acude a Jesús con tus necesidades. Que no te importe lo que otros dirán. ¿Qué hubiera sido de esta mujer si se hubiera fijado en esas circunstancias? Ella tomó la decisión de persistir hasta tocarlo. Persiste hasta que esta salvación sea tuya. Si ya lo es, glorifica a Dios y gózate en seguirle sirviendo. Si no lo es, pídele a Dios que te permita ser determinante en llegar a tocarlo y tener tu propia experiencia en ese poder de Dios para ver tu vida transformada. Cuenta la leyenda de un rey que en una ocasión yendo de cacería se encontró con un jovencito que estaba en un estado deplorable, famélico, muy delgado y en una situación de miseria completa. Este hombre fue movido a misericordia y lo tomó y decidió adoptarlo como su hijo. Cuando este joven cumplió 21 años, este rey, que a la vez era un científico y médico experimentado, le practicó una operación en la que él recibió la vista. Cuando él recibió la vista, él le enseñó todo lo que era su reino y toda la multitud de la gente que le servía,
Y les declaró, de ahora en adelante, él será mi heredero y él será el rey y a él tendrán que obedecer. Nosotros nos encontrábamos como esta mujer, en una situación desesperada, en el bosque de un mundo lleno de maldad y de pecado. Y así nos encontró el Señor. Y así nos buscó y así nos tomó. Y nos tomó y nos limpió con su sangre y nos cubrió con su manto de justicia. No hay otra esperanza en la que tú puedas experimentar un cambio. Él levanta del polvo al pobre y del muladar levanta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y sobre ellas Él ha establecido las reglas del mundo. En Él solamente hay salvación. Vamos a orar. Amado Dios, nos gozamos con lo que tú has hecho en cada uno de los milagros que vemos que nos dejaste escritos en cada uno de los evangelios y de todos los que nos dejaste escritos en tu bendita palabra. Agradecemos, Señor, la manera como tú has trabajado en cada uno de nosotros para traernos al convencimiento de no solo tocarte, sino venir a una comunión íntima y permanente contigo a través de haber aceptado tu gloriosa salvación. Gracias, Señor, porque a partir de ese momento nos has hecho tus hijos, al poner tu propia naturaleza, que es tu Santo Espíritu, dentro de nosotros. Y gracias también porque a través de Él tú manifiestas tu precioso poder para transformar cada área que está mal en nuestras vidas y hacernos de esta manera cada vez más semejantes a ti. Te pedimos, Señor, que a través del testimonio que tú has hecho en nosotros podamos ver puertas que tú nos abras para compartir tu preciosa salvación con los que nos rodean. Porque entendemos por lo que tú nos dices en tu palabra que no hay otra esperanza que pueda tener esta humanidad. Que muchos, aunque puedan ser sanados en esta pandemia, a final de cuentas todos vamos a morir un día y nos enfrentaremos con el Dios de justicia para determinar el lugar en donde estaremos por toda la eternidad. Señor, permítenos presentarles con claridad tu evangelio para que decidan pasar esa eternidad a tu lado, al rendirte su voluntad y sus vidas. Tú guíanos, Padre, y síguenos transformando para gozarnos en este conocimiento de ti y en este servicio a ti. Te lo pedimos, Señor, que así como esta mujer pudo dar testimonio sencillo, no solamente en este pasaje, sino seguramente con toda la gente que ella conocía, así también podamos dar ese testimonio sencillo de lo que tú has hecho al transformarnos, al limpiarnos de toda esa inmundicia del pecado en que vivíamos. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues entonces ha sido un gusto verlos, que el Señor los bendiga y si Dios quiere nos vemos el próximo domingo y a mantenernos en oración unos por otros.